Buenas tardes para todos y todas. El día de hoy de nuevo tenemos la posibilidad de encontrarnos en este encuentro de la sesión de competencias ciudadanas. Entonces mencionaba que son dos temas que iremos hilando a lo largo de la sesión: las nociones de sostenibilidad ambiental y las de desarrollo. Para ello nos proponemos 4 preguntas orientadoras. La primera es: ¿qué es la sostenibilidad ambiental? Esa pregunta nos va a dar paso a una segunda, que es cómo se han construido las nociones de desarrollo, y esas nociones de desarrollo siempre en diálogo con este eje de sostenibilidad. En tercera instancia, ¿qué perspectivas han existido? Con estas perspectivas nos referimos a perspectivas de desarrollo. Entonces, para empezar nos vamos a referir a esta pregunta inicial que hemos planteado, y es: ¿qué es la sostenibilidad ambiental? Y para ello nos basamos en, en un texto de... Nos basamos en un texto planteado por organizaciones y acuerdos internacionales que vienen orientando la discusión alrededor de la sostenibilidad ambiental, específicamente de un autor, Arturo Gómez. Vamos a iniciar con una cita que nos plantea el autor, y posterior a ello vamos a reflexionar sobre el tema de la sostenibilidad. Entonces nos dice Gómez que el origen del concepto de desarrollo sostenible está asociado a la preocupación creciente existente en la comunidad internacional al considerar el vínculo existente entre desarrollo económico y social y sus efectos más o menos inmediatos sobre el medio natural. En primera instancia, la reflexión va encaminada en que existe un modelo de desarrollo económico que viene impulsándose desde las últimas décadas del siglo XX. Ese modelo de desarrollo económico ha tenido unos efectos inmediatos sobre los medios naturales, sobre la naturaleza, y esos efectos inmediatos están encaminados a que paulatinamente hemos ido alterando y destruyendo los ecosistemas naturales. Entonces nos plantea Gómez que esto, como se expondrá más adelante, no se trataba de un conflicto nuevo. Entonces, las nociones de desarrollo económico, de crecimiento económico, los procesos de industrialización a nivel global, no vienen de las últimas décadas del siglo XX, sino es todo un proceso que se inició a partir de la primera revolución industrial, y desde ahí hasta nuestros días ha sido un proceso acelerado de destrucción, de alteración de los ecosistemas naturales. Entonces dice Gómez que lo nuevo, que no se evidenciaba en otros siglos, es la magnitud y la extensión alcanzada por el mismo. ¿Por qué? Por ese desarrollo anclado a la destrucción de los ecosistemas, que condujo a una valoración sobre sus consecuencias futuras, incluida dentro de ellas la capacidad de supervivencia de la especie humana. Entonces lo que se nos plantea es que hay un momento de desarrollo económico, producto de políticas ancladas a la destrucción de los recursos naturales para aprovechamiento por parte de la especie humana, y eso, en un proceso bastante conflictivo, ha alterado no solamente los ecosistemas de la naturaleza, sino también viene a futuro a causa de problemas como el calentamiento global, como las alteraciones en los polos magnéticos. Eso puede producir a futuro que no solamente esté en juego la reproducción de los ecosistemas naturales, sino también de nuestra misma especie. Entonces, una vez planteado este dilema, este conflicto, en foros internacionales, en encuentros globales, se reúnen las principales potencias del mundo, también acompañadas de otros países del tercer mundo, y deciden empezar a hablar de la necesidad de establecer políticas que permitan decir que sí es viable el desarrollo, acompañado de procesos de sostenibilidad que no impidan que a futuro la especie humana esté desestabilizada.
Pero entonces en este proceso de hablar de sostenibilidad ambiental que viene creciendo en las últimas décadas a raíz del calentamiento global, es necesario ir en qué momento, en los orígenes en que se empiezan a establecer estas discusiones. Y aquí nos remontamos a un momento de la historia bastante particular que es la Guerra Fría. La Guerra Fría que empieza en 1950 después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué estamos hablando de este contexto de Guerra Fría para referirnos a lo que hoy se conoce como sostenibilidad ambiental? Porque en ese momento de la historia de la humanidad, en ese corto siglo XX, habían dos ejes económicos, sociales y políticos totalmente en conflicto. Uno era el eje occidental, encabezado por los Estados Unidos, y otro era el eje oriental, encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocido como la URSS. Esos dos ejes que estaban en conflicto tenían dos perspectivas de desarrollo totalmente distintas, pero que en últimas lograban encontrarse en un punto. Y ese punto era que ambas recurrían a la explotación de recursos naturales para lograr fortalecer los procesos de desarrollo económicos, políticos y sociales. Al encontrarse en ese punto y al estar en un proceso de conflictivo, en un proceso de enfrentamiento constante, estos países recurrían a unas prácticas de explotación de la naturaleza para avanzar encima del otro, para superar al otro eje. Y eso causó bastantes complicaciones a nivel ecosistémico, a nivel de la naturaleza, que al día de hoy siguen repercutiendo. Y es que hay un proceso de desarrollo bastante acelerado que no tiene en cuenta las afectaciones a los ecosistemas naturales y por lo tanto vienen en un proceso gradual de reducción. Y hablamos de este contexto de la Guerra Fría por dos razones fundamentales. Y es porque han existido a partir del siglo XX, a partir de la configuración de esos dos ejes estratégicos, unas perspectivas de desarrollo. De ahí nos planteamos nuestra segunda pregunta, y es ¿qué perspectivas de desarrollo han existido? Y ya lo decimos que desde el siglo XX, notoriamente, desde ese corto siglo XX a mitad, notoriamente existen dos perspectivas claras de desarrollo, una impulsada por el modelo capitalista y otra impulsada por el modelo de Oriente. Esos dos modelos, como mencionaba anteriormente, son antagónicos pero tienen un punto de encuentro en que ambos recurren a la explotación y a la destrucción de los recursos naturales. Esos tipos de desarrollo, a partir de esa noción de desarrollo, para el caso del capitalismo, tiene una economía particular y unas fases. En la actualidad, con ese proceso gradual de desarrollo, nos encontramos en una fase particular que empezó a finales de los 70, 79 y se consolidó en los 90. Y esa fase se llama desarrollo neoliberal. Y esa perspectiva, para el caso de los recursos naturales, tiene unas particularidades, y es que existe un control de los recursos naturales por parte de unos ejes específicos, de unos países específicos hacia otros. Y eso se ve para el caso de nuestro país, Colombia, ubicado en un contexto de América Latina, en un proceso de destrucción de ciertos ecosistemas. Entonces nos dice, tal como se menciona en la diapositiva, existe un control de un país específico a América Latina, pero también a países de Europa Occidental, y eso se conoce en la actualidad, después de finalizada la Guerra Fría, como un proceso de neocolonialismo. Neocolonialismo caracterizado por la explotación por parte de los países ubicados en desarrollo hacia esos países que han sido catalogados como vías de desarrollo. ¿Qué países son categorizados en vía de desarrollo? Países ubicados en América Latina, en África y en algunos sectores de Asia. Y esa perspectiva va a chocar con otra perspectiva que era la perspectiva impulsada desde 1950 por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cómo actuaba la Unión Soviética? Establecían una serie de pactos con países de la región. El más conocido establecido en Oriente fue el Pacto de Varsovia, que es lo que da origen a la Unión Soviética, pero también pactos con países de Europa del Este. Y esa serie de pactos
y de medidas llevaban a tener una perspectiva clara de desarrollo, tal vez distinta a la impulsada desde Occidente, pero que en últimas lograba reproducirla. Entonces, las ideas de desarrollo impulsadas en ese momento desde la Unión Soviética tienen unas características. Acá hablamos de las 7 hermanas de Stalin, del transiberiano, de la minería y de la energía nuclear. Estas 4 características de ese modelo de desarrollo estaban caracterizadas por seguir en un proceso de copia y pega lo que se estaba impulsando desde Occidente. Entonces, si en Occidente, en Nueva York, se construían los rascacielos más grandes del planeta, la Unión Soviética, en un proceso de seguir los pasos del país con el que se estaba enfrentando, construía 7 edificios aún más grandes. Pero si en Estados Unidos se construía un tren bastante grande que tuviera la capacidad de movilizar a bastantes personas, en la Unión Soviética se construía el Transiberiano, que era también otro tipo de movilidad. Pero si en los países de Occidente se impulsaba la minería hacia países de América Latina o hacia países de África, lo mismo impulsaba la Unión Soviética con países que le eran adeptos en algunos lugares del planeta. Lo mismo con la energía nuclear. Y aquí está el punto de encuentro entre las dos nociones de desarrollo que hemos venido enunciando, que hemos venido charlando. Ese punto de encuentro, y lo hacemos a manera de pregunta, es deterioro ambiental. Se llegó a un punto de la humanidad que por esa carrera constante para ver quién lograba primero un país totalmente desarrollado, que no se pensó en las implicaciones que podía tener ese constante acelere para llegar a un punto de desarrollo total. Y ahí nos encontramos al día de hoy. Por eso la necesidad de que en algún momento países que en otros momentos de la historia se encontraban en conflicto tengan la necesidad de sentarse a hablar y de establecer políticas globales que permitan hacer un ejercicio de desarrollo siempre anclado a la sostenibilidad ambiental. Y aquí nos encontramos con que, aparte de estas visiones que han reproducido esa lógica de explotar y explotar y explotar la naturaleza, también existen otras visiones de desarrollo. En el caso de América Latina, nociones de desarrollo de diversos países que han sido señaladas en algunos casos, pero me voy a detener específicamente en que existen nociones de desarrollo basadas en poblaciones específicas. ¿Y a qué me refiero con esto de poblaciones específicas? Y es que existen comunidades indígenas, comunidades campesinas y comunidades afrodescendientes, en el caso concreto de Colombia o de otros lugares de América Latina, que se piensan otras nociones de desarrollo, que se piensan otra visión de mundo que no necesariamente pasa por la destrucción y el control de la naturaleza. Entonces nos hacemos la pregunta de, por ejemplo, ¿cómo se concibe la naturaleza desde lo indígena? La naturaleza desde lo indígena, más allá de esa visión que se tiene tanto en Occidente y como se tuvo en algún momento en Oriente con el eje socialista, no es un producto que vamos a explotar, no es un producto que se va a utilizar hasta que se acabe. La concepción que tienen las comunidades o algunas comunidades indígenas con respecto a la naturaleza es que es la que nos permite vivir en armonía al conjunto de los seres que habitamos el planeta. Y eso lleva a, por ejemplo, pensarse en la necesidad de que si hay explotación de ciertos recursos, hay que equilibrar por otros lados. Eso, en algunas ocasiones, o esa visión de mundo, se ha utilizado en encuentros internacionales de sostenibilidad ambiental para empezar a pensar otras posibilidades de desarrollo, otras posibilidades de mundo que no necesariamente estén ancladas a la destrucción y al control de lo natural. Eso también sucede con comunidades campesinas, pero también sucede con comunidades afrodescendientes. Entonces, a partir de estas nociones alternativas se construyen otros conceptos. Tal es el caso de la sustentabilidad, la misma sostenibilidad,
que logran encontrarse en ciertos aspectos, pero que conciben el fin último y es lograr un desarrollo, lograr una armonía con la naturaleza que nos permita pensar en cómo sobrevivir a partir de la producción, a partir también de otro relacionamiento con las comunidades, pero sin alterar o modificar los contextos naturales. Eso a grandes rasgos como el ejercicio de introducción a las preguntas que nos hemos planteado para el día de hoy, que son 5 ejercicios. Si hasta el momento existe alguna duda o inquietud antes de empezar con los ejercicios, por favor, es el momento de hacerla saber para lograr adelantar el trabajo propuesto. Profe, es que hay como una duda en cuanto a la definición de neoliberalismo. De neoliberalismo. Entonces vamos más para atrás. Ya hablaba ahorita que producto de las concepciones que se tienen con respecto a desarrollo, ciertos modelos, en el caso del capitalismo, han tenido una serie de fases, ¿sí? Desde la fase impulsada a finales del 70 y bastante promovida en los años 90, se decide crear o llevar la economía hacia un modelo neoliberal. ¿Qué significa? En los siglos 50 y 70, en Europa se conocía un periodo de la humanidad como la Edad de Oro. Esa edad de desarrollo económico, conocida como la de oro, era un modelo que se llamaba modelo keynesiano. El modelo keynesiano, impulsado por los estados, era que el estado se encarga de brindarle a sus ciudadanos el conjunto de derechos para que tengan unas posibilidades de vida adecuadas. Entonces el estado garantizaba educación, el estado garantizaba salud pública, el estado garantizaba trabajo con una buena remuneración. Cuando se impulsa el neoliberalismo, ¿qué se dice? El estado es una cosa y la economía es otra cosa. Por lo tanto, el estado debe hacerse lejitos de la economía, el estado no debe impulsar la salud, el estado no debe impulsar la educación, porque automáticamente la economía tiene la capacidad de garantizar todo eso a partir de ejercicios privados. Entonces, básicamente, la noción general del neoliberalismo lo que plantea es que hay que hacer una división entre Estado y economía. El Estado debe encargarse de que funcione el territorio de una manera adecuada, pero no se debe meter en asuntos económicos porque la misma economía tiene la capacidad de autorregularse. Hay otra pregunta y es... ¿Entonces fue culpa de la Guerra Fría que ahora estemos en esta problemática ambiental? Bueno, como tal no, y lo decía el texto inicial, no es un proceso que se inicie en la Guerra Fría porque desde la época de la industrialización, la primera industrialización, ya se venía impulsando un proceso de destrucción de lo natural, de la naturaleza. Lo que pasa en la Guerra Fría es que producto del constante choque entre los dos ejes, para ver quién alcanzaba primero el desarrollo, el problema se agudiza. La problemática empieza a agudizarse aún más. Y eso es lo que algunos autores denominan como un proceso de cambio, de transformación de cómo se venían haciendo las cosas, la producción en la humanidad antes del siglo XX, en el siglo XIX. En el siglo XX, producto de esa carrera económica, política y social, es que la naturaleza verdaderamente toca fondo y es donde se empieza a alterar evidentemente nuestro planeta a tal punto de que hemos llegado hoy a un calentamiento global sin precedentes. Otra pregunta también. ¿Pero el neoliberalismo es bueno o depende de los puntos de vista? Bueno, digamos mi intención no es decir qué modelo económico o qué perspectiva de mundo es la que es buena o no. Estoy planteando sus características. Lo que nos ha dejado el neoliberalismo, tal como menciona el texto, es que evidentemente se alteran algunas prácticas de la naturaleza,
se crean una agudización de los conflictos y un poco eso tomando las características de lo que ha sucedido. Digamos, entrar con juicios de valor de si es bueno o no. La intención es conocer lo que ha sucedido para que nosotros mismos desde nuestro criterio personal decidamos qué tan viable o no viable ha sido para la humanidad. Y ahora empezaríamos con nuestros ejercicios para dar paso a nuestro segundo momento de nuestro encuentro. Estos ejercicios están planteados para relacionarse con los ejercicios de desarrollo que veníamos hablando y con nociones de sostenibilidad ambiental en el plano global. Entonces empezamos con nuestro ejercicio 1. Dice lo siguiente: el pulso económico entre las dos mayores potencias mundiales ha derivado en una gran sacudida en el negocio tecnológico global. Estados Unidos ha incluido al gigante chino de teléfonos y tabletas Huawei, que considera un peligro para la seguridad nacional, en la lista negra que, en la práctica, impide a las firmas estadounidenses venderle componentes o software. La primera gran consecuencia ha llegado con ruptura del negocio con grupos como Google o Qualcomm, lo que deja a millones de consumidores inquietos. Cuando dos elefantes se pelean, sufre la hierba que hay debajo. Teniendo en cuenta esa introducción, el anterior enunciado da cuenta de la guerra comercial entablada entre Estados Unidos y China. En el plano económico, las principales repercusiones podrían ser: opciones de respuesta. A. Estancamiento de la economía norteamericana. B. Inestabilidad tecnológica para los usuarios globales. C. Bloqueo de materias primas y obstrucción al comercio chino. D. Posicionamiento económico de empresas transnacionales. Esas opciones de respuesta, bien saben, deben relacionarlas con el primer enunciado y a partir de una serie de palabras clave encontraremos la respuesta adecuada para el interrogante. Entonces damos unos minutos y mientras tanto hay otra pregunta o inquietud, con gusto las vamos resolviendo. Entonces les repito las opciones de respuesta: A. Estancamiento de la economía norteamericana. B. Inestabilidad tecnológica para los usuarios globales. C. Bloqueo de materias primas y obstrucción al comercio chino. D. El posicionamiento económico de empresas transnacionales. Vamos revisando por qué respuesta se van inclinando. Profe, pues han dicho todas, menos la A. Han dicho todas menos la A. Sí. Bueno, entonces vamos a ir haciendo una por una a ver qué tanto se relaciona o qué tanto se aísla de la respuesta adecuada. Entonces, en el caso de la D, el posicionamiento económico de empresas transnacionales, el enunciado y el texto principal de lo que nos habla es de un choque de trenes entre dos potencias globales. Ese choque de trenes se está dando, o se dio en su momento, entre Estados Unidos y China. Una guerra comercial anclada al desarrollo de componentes electrónicos, componentes o software de alta tecnología. En ese momento era la producción de celulares con otro enfoque tecnológico. Entonces, de lo que nos está hablando es de consecuencias de ese choque de trenes. Entonces, no tiene sentido que mientras estamos hablando de dos ejes específicos, Estados Unidos y China, empecemos a posicionar a un tercer agente o a un tercer personaje incluido en esto, que son las empresas transnacionales. Entonces, producto de que nos están hablando de China y de Estados Unidos, es fácilmente descartable. Vamos con la A, con la que ninguno de ustedes se inclinó. Estancamiento de la economía norteamericana. El enunciado es claro al decir que el choque de trenes está impidiendo a los grandes conglomerados chinos
producir de manera adecuada las nuevas tecnologías que tienen que ver con celulares. Entonces lo que nos está diciendo es que el que está realizando el estancamiento es el proceso económico desde Estados Unidos hacia China. En tanto, no podría haber estancamiento de la economía norteamericana, también podemos descartarla. C. Inestabilidad tecnológica para los usuarios globales. Hay una crisis producto del enfrentamiento de dos grandes monstruos en términos de desarrollo tecnológico que evidentemente puede tener repercusiones para los usuarios, producto de que no se consigan los insumos, de que no se consigan los materiales o de que se suspendan una serie de aplicaciones producto de la guerra comercial. Esa puede ser una respuesta viable, pero nos encontramos con la C, bloqueo de materias primas y obstrucción al comercio chino. Esa respuesta, tal como sucede en muchos otros ejercicios, logra recoger a la respuesta anterior. Porque esa inestabilidad tecnológica se daría producto o resultado de algo más. Y ese algo más es que lograse suceder un bloqueo de materias primas que no llegaran hacia China, no se pudieran construir o fabricar los respectivos procesos tecnológicos y eso llevaría a una obstrucción del comercio que desencadenaría probablemente en una inestabilidad tecnológica para los usuarios. Pero en términos de englobar o de una respuesta que logre llevar a la otra tras de sí, es bloqueo de materias primas y obstrucción al comercio chino. Eso respondiendo el primer ejercicio. Espero que los que hayan contestado oportunamente lo hayan hecho a partir de un ejercicio de reflexión y los que no, que vayamos entendiendo también un poco las pautas o esas claves que nos puede dar el texto para contestar alguna opción de respuesta. Entonces vamos con el ejercicio número 2. Las políticas culturales se concebían hasta hace poco tiempo como conservación y administración de patrimonios históricos, acumulados en territorios nítidamente definidos, los de la nación, la etnia, la región o la ciudad. El Estado discernía entre lo que correspondía o no apoyar según la fidelidad de las acciones al territorio propio y a un paquete de tradiciones que distinguían a cada pueblo. Más aún, cada Estado-nación moderno arregló las tradiciones dispersas y diversas de etnias y regiones para que pudieran ser expuestas armónicamente en las vitrinas de los museos nacionales y en los libros de texto que siguen siendo idénticos para todas las zonas del país. Entonces, ese como primer enunciado. En el texto anterior, que forma parte del libro Consumidores y Ciudadanos de García Canclini, el proceso ilustrado, el proceso del que nos están mencionando, puede relacionarse con la ideología que expresa qué concepto histórico. Entonces nos están hablando, el proceso ilustrado, ¿con qué ideología de estos 4 conceptos se puede relacionar? Y nos da la opción de 4 conceptos. A, el Renacimiento. B, la modernidad. C, la independencia. D, colonialismo. Entonces, damos un momento para la reflexión y para elegir una posible respuesta. Y vamos describiendo o identificando las características del enunciado. Mientras tanto, de lo que nos están preguntando. Entonces recuerden que nos están preguntando por un proceso específico. El proceso específico es el ilustrado. Y nos están diciendo que con cuál de estos 4 conceptos se podría relacionar. Entonces para que vayamos pensando y vayamos enunciando cuál posible respuesta puede ser la adecuada. Renacimiento, modernidad, independencia o colonialismo. Bueno, profe, para esta los estudiantes van por la B. Van por la B. Listo, entonces hay una inclinación casi que total por una sola respuesta. Vamos a ver el proceso de nuevo, el ejercicio.
Entonces dicen, las políticas culturales se concebían hasta hace poco tiempo como conservación y administración de patrimonios históricos acumulados en territorios íntimamente definidos, nación, etnia, región y ciudad. El Estado discernía entre lo que correspondía a no apoyar según la fidelidad de las acciones al territorio propio de un paquete de tradiciones. Más aún, cada Estado-nación moderno arregló las tradiciones diversas y dispersas de etnias para que pudieran ser expuestas armónicamente. Entonces hay una división del texto. En primera instancia nos están hablando de cómo funcionaban antiguamente las políticas culturales de los estados, que estaban orientadas a conservar y administrar patrimonios históricos. Pero después dicen que hay un momento en el que se realizan una serie de alteraciones, de modificaciones, y está impulsado, y aquí está la palabra clave, por el Estado-Nación. Y ese Estado-Nación es un concepto propio de la modernidad. Entonces, para fortuna de los que se inclinaron por la opción número B o de letra B, efectivamente es la adecuada por lo que hemos planteado. Si al momento hay alguna pregunta, por favor, hacerla saber. Si no, vamos avanzando mientras tanto con el ejercicio número 3, que es tomado de un libro de un autor colombiano que se llama Arturo Escobar, en un libro que se llama La invención del tercer mundo, construcción y deconstrucción del desarrollo, que tiene que ver con el eje central de discusión de la sesión del día de hoy. Entonces nos dice en 2007 Escobar: hasta finales de los años 70, el eje de las discusiones acerca de Asia, África y Latinoamérica era la naturaleza del desarrollo. Como veremos, desde las teorías del desarrollo económico de los años 50 hasta el enfoque de necesidades humanas básicas de los años 70, que ponían énfasis no solo en el crecimiento económico per se, como en décadas anteriores, sino también en la distribución de sus beneficios. La mayor preocupación de teóricos y políticos era la de los tipos de desarrollo a buscar para resolver problemas sociales y económicos en estas regiones. Eso como introducción. Cuando el autor utiliza la frase de naturaleza del desarrollo, lo hace de modo que. Entonces nos devolvemos y miramos en qué apartado habla de naturaleza del desarrollo. Y dice, hasta finales de los años 70, el eje de las discusiones acerca de Asia, África y Latinoamérica era la naturaleza del desarrollo. Y después, en esas 6 líneas, nos describe cómo era esa naturaleza del desarrollo. Eso para tener un primer ejercicio de acercamiento. Después nos da 4 opciones de respuesta. A. Exalta que siempre existirá el desarrollo y que está basado en una igualdad, ya que busca suplir las necesidades básicas. B. Reafirma que la noción de desarrollo está directamente atravesada por la economía y ésta se ha reproducido de manera desigual en distintos puntos del globo. C. Reafirma la relevancia de la teoría del desarrollo económico que busca suplir las necesidades humanas, ya que este es el eje central de la vida. D. Exalta que es inminente el desarrollo y que este debe ser impuesto de una misma forma en todas las regiones que conforman el globo. Damos un pequeño momento para reflexionar y pensar la posible respuesta y vamos revisando de nuevo el eje introductorio de la pregunta. Entonces, hasta finales de los años 70, el eje de las discusiones acerca del desarrollo en Asia, África y Latinoamérica era la naturaleza del desarrollo. Como veremos, desde las teorías del desarrollo económico hasta el enfoque de necesidades, que ponía énfasis no solo en el crecimiento económico per se, como en décadas anteriores, sino también en la distribución de sus beneficios. La mayor preocupación de teóricos era los tipos de desarrollo a buscar para resolver problemas sociales y económicos en las regiones que ya más arriba enunciada, que eran Asia, África y Latinoamérica. Entonces, vamos revisando en qué opción de respuesta se inclinaron. A, B, C o D. Profe, estaría entre la B y la D. B y D. B. Reafirma que la noción de desarrollo está directamente atravesada por la economía y ésta se ha reproducido de manera desigual.
D. Exalta que es inminente el desarrollo y que este debe ser impuesto de una misma forma en todas las regiones que conforman el globo. Vamos a revisar la A y la C, que descartaron automáticamente ustedes, para luego referirnos a la B y a la D. A. Exalta que siempre existirá el desarrollo y que está basado en una igualdad, ya que busca suplir. Evidentemente, cuando leemos el texto nos dice que hay regiones del globo, Asia, África y Latinoamérica, que han tenido unas concepciones de desarrollo distintas que los han relegado a un proceso inferior con respecto a otros países. Entonces, en ese proceso de relegamiento, evidentemente no puede existir igualdad y logramos descartar fácilmente la opción A. C. Reafirma la relevancia de la teoría del desarrollo económico que busca suplir las necesidades humanas. ¿Sí? Entonces, cuando revisamos, cuando nos habla de teorías de desarrollo económico, nos hablan de la necesidad, sí, de buscar alternativas para resolver los problemas sociales, pero no necesariamente se dice en el texto que esa teoría es la que nos va a llevar a eso, ¿sí? No es algo que está construido para llevarnos a que el desarrollo económico sea igualitario en el globo. Entonces también es fácilmente descartable. La D nos dice que es inminente el desarrollo y que este debe ser impuesto de una misma forma en todas las regiones que conforman el globo. Aquí podemos revisar la palabra impuesto y el inminente desarrollo, ya que, como nos hablaba el apartado anterior, hay que revisar las particularidades de Asia, África y Latinoamérica que nos permitan, sí, llevar el desarrollo de la manera en que esos continentes se lo piensen, ese grupo de poblaciones se lo piensen, pero no puede ser impuesto y no es algo que esté pensado como inminente. Entonces nos queda la opción B, que dice: reafirma que la noción de desarrollo está directamente atravesada por la economía, tal como mencionaban los diferentes estudios o teorías, y esta se ha reproducido de manera desigual. Manera desigual en Latinoamérica, manera desigual en África, en Europa, pero también en África. Entonces vemos que la opción adecuada y correcta es la opción B. Y seguimos con el ejercicio número 4, que es tomado de un libro bien famoso del siglo XX, que es importante revisarlo para entender cómo funcionó el siglo XX y también para tener unas bases significativas a la hora de presentar las diferentes pruebas. Entonces el libro se llama Historia del siglo XX, de un autor inglés que se llama Eric Hobsbawm. El ejercicio nos dice lo siguiente: la idea de modernidad pasó de la ciudad al campo, incluso a los lugares donde la vida rural no había sido transformada por los nuevos cultivos, la nueva tecnología y las nuevas formas de organización. A través de la revolución verde, del cultivo de variedades de cereales diseñadas científicamente, que se diseñó en Asia, se difundió a partir de los años 60 o algo más tarde a través del desarrollo de nuevos cultivos de exportación para mercados mundiales, gracias al transporte por vía aérea de productos perecederos, a las nuevas modas entre los consumidores del mundo desarrollado. Entre esas modas, la cocaína. Entonces, en el anterior párrafo, el autor resalta como eje principal: A. Que la modernidad es el eje principal para el comercio y la cobertura. B. Que gracias a la revolución verde se puso fin a las dificultades de cobertura de víveres en el mundo y se reparten de manera equitativa. C. Que existe una extensión de la idea de modernidad hacia el espacio rural y permite que se genere todo un comercio mundial a través de este. C. Que la revolución verde y los cultivos diseñados han permitido aumentar los índices de importación y exportación de los estados. Entonces vamos a pensar brevemente esa respuesta. Este es el párrafo que se plantea: la idea de modernidad pasó de la ciudad al campo. Después nos habla de la revolución verde y de la difusión a partir de los años a través del desarrollo de nuevos cultivos de exportación para mercados mundiales. Entonces se está hablando de difusión global. Entonces, para que lo tengamos en cuenta a la hora de buscar la posibilidad de respuesta. Entonces vamos revisando. La que va ganando sería la C. Va ganando la C. Entonces la A, que la modernidad es el eje principal para el comercio y la cobertura de víveres. Estamos hablando de que el proceso de modernidad no inicia en el siglo XX sino de antes, y la revolución verde,
como esa característica que nos enuncia Hobsbawm, se da en los años 60-70, por lo tanto no tiene relación directa. Que gracias a la Revolución Verde se puso fin a las dificultades de cobertura de víveres y se reparten de manera equitativa. Ahí, retomando incluso el ejercicio número 3 que hablaba de la desigualdad en diversos lugares del planeta, podemos tener en cuenta de que si bien la Revolución Verde puede reducir las dificultades, no se va a repartir de manera equitativa los víveres. Entonces nos quedan dos opciones. La C, que dice que existe una extensión de la idea de modernidad hacia el espacio, que evidentemente sucede, que permite que se genere todo un comercio mundial a través de este espacio rural. Y la D, que la revolución verde y los cultivos diseñados han permitido aumentar los índices de importación y exportación. Entonces, en este caso lo que debemos hacer son dos respuestas que posiblemente pueden ser verdaderas, pero hay que buscar cuál engloba a la otra. Y cuando miramos cuál engloba a la otra, nos podemos detener en la respuesta número C, que dice que existe una extensión de la idea de modernidad que antes no existía. La idea de modernidad estaba anclada solamente a los espacios urbanos, a las ciudades. Entonces, cuando se produce esa extensión, permite que se genere todo un proceso global, un comercio mundial, a través de esa y nueva idea de modernidad que se ha anclado al espacio rural. Claro, eso permite aumentar los índices de importación y exportación, pero primero hay que buscar qué fue lo que sucedió para que luego se miren las consecuencias. Eso para resolver el ejercicio número 4, y ahora vamos con nuestro ejercicio número 5, que es el último de la sesión del día de hoy. El ejercicio 5 dice que Pekín y tres partes de China sufren de elevados niveles de contaminación. Debido a la contaminación en Pekín, algunos días las autoridades cancelan actividades deportivas en el exterior de colegios y guarderías y recomiendan a niños que no salgan. Aunque se han cerrado centenares de fábricas y en otros puntos la situación no mejora. Los expertos consideran que la única solución es que la segunda economía reduzca de forma paulatina su dependencia de industrias pesadas y apueste por un modelo alternativo de energía mixta. Las industrias pesadas, entre ellas los sectores de la construcción y el manufacturero, aportan el 46% del Producto Bruto. China debería rebajar esta cifra hasta 9 puntos porcentuales entre 2013 y 2030, señala un experto. En esta situación, ¿cuáles dimensiones están en conflicto? Tengan en cuenta también el eje introductorio. Nos habla de 4 posibles respuestas. A, dimensión educativa y ambiental. C, dimensión cultural y educativa. B, C, económica y ambiental. D, cultural y económica. Entonces vamos a dar un espacio breve para la reflexión de la posible respuesta y después revisaremos una por una en orden para ver por qué se descartan y por qué la correcta es la que se relaciona con el texto que mencionamos. Listo, profe, para esta todos van por la C. Todos van por la C. Entonces nos está hablando evidentemente de que Pekín tiene unas características particulares producto de la contaminación. Eso es claro, y cuando nos hablan de contaminación podemos relacionarlo inmediatamente con una dimensión, que es la dimensión ambiental. Y luego nos están hablando de que producto de la alteración por la contaminación, la economía de China, específicamente los sectores de la construcción y el sector manufacturero, van a rebajar la cifra del Producto Interno Bruto. Cuando nos hablan de Producto Interno Bruto y de sectores económicos como el de la construcción y el manufacturero, inmediatamente logramos relacionarlo con la dimensión económica. Entonces, tal como ustedes lo dicen y por la respuesta que se inclinaron, es la respuesta número C. Con eso daríamos finalización a nuestro encuentro del día de hoy. Repito el eje que permitió realizar la discusión y resolver los ejercicios. Fue un ejercicio anclado a qué entendemos por sostenibilidad ambiental y por políticas de desarrollo económico. Espero que el encuentro haya sido satisfactorio y que logremos estudiar los recomendados para el próximo encuentro el próximo lunes. No siendo más, muchas gracias para todos y todas y que pasen una excelente noche.